Hebreos 12:1. ¿Estamos todos allí? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En estos días que llegué a mi apartamento, prendí la televisión y no alcancé a ver, no sabía exactamente, no sabía de qué están hablando, pero prendí la televisión y había una señora hablando y diciendo: yo creo firmemente, yo tengo una fe, una total convicción de que el presidente Chávez va a estar el día, no sé cuál día era, 10, en la posesión presidencial. E inmediatamente vi que se agachó y levantó un bulto que era un bulto de José Gregorio Hernández, y dijo: por eso yo tengo total fe, total convicción de que él lo va a hacer. Amados hermanos, hoy en día las personas hablan de fe, de convicción, de certeza y de creer, pero cada persona que está hablando, aún en medio de la cristiandad, se refiere a cosas distintas, aún abominaciones como las que le acabo de contar. En la cristiandad, el término fe ha sido usado en la historia de la cristiandad para referirse a diversos significados. En ocasiones se habla de fe haciendo referencia a un cuerpo de doctrinas o a un grupo, a un cuerpo de creencias. Un ejemplo de ello es cuando nosotros hablamos de la fe cristiana o de la fe reformada, o incluso cuando hablamos de la fe católica romana, porque es un grupo de creencias. En otras oportunidades se habla de fe refiriéndonos a una actitud de parte del creyente en el acto de creer. Un ejemplo de ello es cuando se dice: si tienes fe, o cuando alguien dice: mi fe es firme. La iglesia medieval ordenaba a las personas que debían tener fe aceptando lo que la iglesia establecía. Debería haber un asentimiento a lo que ellos enseñaban, y no era necesario ni siquiera que conocieran las doctrinas fundamentales de su fe católica, hablando de ese cuerpo de doctrinas, sino que simplemente eran instados a que ellos creyeran y tuvieran fe en la dirección que ellos daban como iglesia. En el siglo XVII y XVIII, con el auge del racionalismo, se empezó a hablar de una fe que era ciega, y decían que esa fe era ciega porque para ellos, desde su punto de vista, influenciados por el racionalismo, las cosas que contenía la palabra de Dios no eran razonables. Así que por eso se decía que la fe era ciega. Pero mis hermanos, gracias a Dios, y la gloria sea tan solo para Él, que los reformadores, al retornar a las Escrituras, a la enseñanza bíblica, recuperaron el verdadero sentido de la fe. Y concluyeron en lo siguiente: la fe es una plena confianza en Dios por medio de un conocimiento firme y cierto.
Y digo, la gloria sea para Dios, porque ellos fueron hombres así como tú o como yo, pero fueron usados por Dios para volver a las Escrituras, para alejar todo este tipo de conceptos, todo este tipo de adiciones a un concepto en donde cada persona que está hablando de fe está hablando de una cosa distinta. Una plena confianza en Dios por medio de un conocimiento firme y cierto. Y mis hermanos, esta es una verdad que nosotros debemos promulgar y que nosotros debemos defender enérgicamente. Y mucho más en estos tiempos en donde el concepto de fe se ha apartado totalmente de lo que brota de la verdad bíblica. Hoy en día, cuando las personas hablan de fe, estamos en el tiempo de hoy, aún los cristianos le dan los más diversos significados. Tan solo cuando uno empieza a escuchar a una persona creyente que está hablando de fe, uno puede concluir que para ellos la fe tiene diversos significados. Por ejemplo, y sé que usted va a coincidir conmigo, cuando uno escucha hablar de las personas de fe, a veces puede uno decir que para ellos la fe es la intensidad con la que desean algo, cuando están hablando de fe. También, cuando uno escucha a las personas, y como lo menciono, aún creyentes, hablando de fe, uno puede concluir que para ellos fe es un poder interno que hace que las cosas sucedan. Otra conclusión, la que me tomé la tarea de pensar cuando traje a memoria, cuando las personas están hablando de fe, es que para muchas personas la fe es una gran confianza de que Dios me va a conceder lo que yo quiero. Y si tú te das cuenta, todos estos conceptos de fe tienen su fundamento y su centro en el hombre mismo. Hermanos, en esta mañana, el texto que acabamos de leer, este texto inicial de Hebreos capítulo 12, y que la mayoría conocemos con una sola frase, puestos los ojos en Jesús, nos va a servir como hilo de enseñanza en el tema de esta mañana, y nos va a permitir, hermanos, y le pido a Dios que así sea, afianzar ese concepto de fe que los reformadores rescataron por la providencia del Espíritu Santo y que nosotros, mis hermanos, estamos llamados a salvaguardar para nuestra bendición, pero también para las de las generaciones que van a recibir el legado de un evangelio bíblico, para tus hijos, para nuestros hijos y para los hijos de sus hijos. Amén. Amén. Así que vamos a ir al texto y vamos a ver realmente lo que la Escritura, realmente qué dice la Escritura acerca de la fe. ¿Estamos allí? Amén. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿a qué se refiere el escritor bíblico cuando dice, por tanto nosotros también? Por tanto nosotros también es la conclusión a la que nos insta el escritor de Hebreos después de algo que él ha estado exponiendo. Él ha estado exponiendo algo y después de exponerlo nos dice, por tanto nosotros también. Ahora, ¿qué es de lo que ha venido hablando el escritor de Hebreo anterior a estas palabras que nos instan a seguir ese mismo derrotero? Todos nosotros conocemos lo que se encuentra en el capítulo anterior a Hebreos 2. Hebreos 11, ¿qué contiene? Los héroes de la fe. Allí el escritor de Hebreos está hablando de la fe.
Devolvámonos entonces y leamos el versículo 1 de Hebreos 11. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es aquí, mis hermanos, donde muchos, por el desconocimiento de las Escrituras, tuercen el verdadero significado de la fe. La certeza de lo que se espera no significa la certeza de lo que yo espero, haciendo referencia a mis deseos personales o a mis deleites alejados de Dios. Un ejemplo de ello es: yo tengo fe que este año sí me voy a comprar el Rolex que tanto deseo. Yo tengo fe que este año me voy a ganar el baloto. Yo tengo fe que en este año sí voy a pagar las deudas. No tiene que ver nada con algo que brota del deseo humano. La certeza de lo que se espera no tiene que ver con algo de un deseo que brota naturalmente en el ser humano. A esa fe no se está refiriendo la palabra de Dios. Es más, la certeza de lo que se espera ni siquiera hace referencia aún a las cosas que pueden ser o que no están mal delante de Dios. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo anhelar que las finanzas de este año que comienza sean mejor? Nada. Pero no podemos hablar: yo tengo fe que este año las finanzas vayan mejor. De esa fe no está hablando la palabra del Señor. Yo tengo fe que en este año el impío de mi marido va a ser transformado. Yo tengo fe que no voy a vivir tantas adversidades como el año que pasó. Yo tengo fe que en este año voy a tener buena salud. No es de esa fe, no es en ese sentido que el escritor de Hebreos da una definición de la fe. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues el contexto mismo de Hebreos capítulos 11 nos va a enseñar que esa fe de la que está hablando, esa certeza de lo que se espera, tiene que ver, y ya lo vamos a ver, tiene que ver con una plena confianza en Dios ante su voluntad que nos ha revelado. Es más, el versículo 2 dice que gracias a esa plena confianza en Dios, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Nueva Versión Internacional dice que gracias a esa plena confianza en el Señor, en Él fueron aprobados por Dios. Y vamos a ver cómo ese contexto entonces nos muestra realmente qué es la fe, y que no tiene que ver con nada que brota de nuestros anhelos y nuestros deseos, aunque esos anhelos y esos deseos no estén mal delante de Dios y lo veamos como cosas positivas aún para nuestra vida espiritual. De esa fe no está hablando el escritor. En ese capítulo, el escritor empieza a hacer un listado de esos antiguos y en qué consistió su confianza en Dios. Y si usted puede ir siguiendo el texto de Hebreos, para no leerlo todo, yo le puedo decir o enumerar ese testimonio de esos antiguos en donde se ve la confianza que tuvieron en Dios ante la revelación que Él les dio. El primero que todos es entender que todo fue hecho de la nada por su palabra. Lo creían firmemente. Entender que todo fue hecho de la nada por la palabra de Dios. Ellos tenían esa plena confianza, creían firmemente en ello, porque la misma escritura se los mostraba. Y asimismo,
por esa confianza en Dios y empieza a hacer un listado. Dice que por la plena confianza que Abel tenía en Dios, ofreció una ofrenda más excelente para él en comparación con la de Caín. Caín también hizo una ofrenda, pero debido a que Abel tenía una confianza plena en el Señor, él hizo una ofrenda aún más excelente. Por esa confianza que no tenía en Dios, vivió una vida de testimonio que hizo que Dios se lo llevara sin la necesidad de que muriera primero. Las decisiones soberanas de Dios. También Hebreos 11 nos dice que Noé confió en Dios a tal punto que construyó un arca en medio del desierto, tan solo porque Dios se lo ordenó. Nos dice que Abraham dejó su tierra, siendo ya adulto y estando establecido, dejó su tierra, su patria conocida, tan solo ante el llamado de Dios. Nos dice que Sara, siendo estéril y entrada en años, recibió la fortaleza para concebir. Nos menciona también que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y nos añade algo maravilloso que en la narración original nosotros no podríamos ver, y como es palabra del Señor lo creemos. Dice, porque Abraham estaba plenamente convencido que el Dios en el que él había creído era capaz de levantar aún de los muertos a una persona. Una confianza plena en Dios. Menciona también que otras personas más vivieron cosas terribles e incluso vivieron y murieron en circunstancias muy difíciles, fortalecidos en la confianza que ellos tenían en Dios. Pero ojo, porque el capítulo termina con dos versículos que son claves para entender lo que hemos estado exponiendo: el versículo 39 y el versículo 40. Y lo vamos a leer en Reina Valera, pero es claro que alguien nos lo vaya a leer después en Nueva Versión Internacional. Leámoslo de Reina Valera. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, vuelven a mencionar la parte del buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de Dios. Pero miren, aparte de nosotros, gracias. Pero miren cómo dice Nueva Versión Internacional. Pastor Pablo, bien fuerte. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Muy bien, entonces dice que aunque todos ellos fueron aprobados por Dios o alcanzaron buen testimonio gracias a la fe, a esa plena confianza en el Señor, dos puntos importantes podemos ver allí. Número uno, dice que no vieron el cumplimiento de la promesa. Reina Valera dice, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 nos da un para qué. Y el para qué dice, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Nueva Versión Internacional lo deja más claro: para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Ahora, ¿cuál es esa promesa que ellos no vieron su cumplimiento? ¿Qué es aquello prometido que ellos no recibieron en vida?
sino que Dios dispuso para que ellos y nosotros llegáramos a la meta o fuéramos perfeccionados delante de Él. Uno podría decir, pero a mí me parece que cuando yo leo Hebreos capítulo 11, sí alcanzaron su deseo, sí alcanzaron su promesa. Abraham tuvo descendencia, Sara concibió en su vejez, muchos otros. Entonces, ¿por qué cierra el capítulo diciendo que no alcanzaron la promesa, que no vieron el cumplimiento de lo que Dios le había prometido? ¿Qué es aquello que no recibieron en vida y que finalmente tanto a ellos como a nosotros nos iba a perfeccionar? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador y el de ellos también. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Amén. Toda la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús. Pablo escribe en 2 de Corintios 1:20, yo se los voy a mencionar, que todas las promesas de Dios son en Él, o sea en Cristo, son en el sí y en el amén. Abraham pudo haber recibido la tierra y la descendencia que Dios le prometió. Noé pudo haber sido salvado del diluvio junto a su familia. Sara pudo haber concebido en su vejez. La ofrenda de Abel pudo haber sido aprobada por Dios. Los valientes pudieron haber triunfado en medio de sus batallas. Pero nada de esto, nada de este tipo de cosas en las que nosotros vemos un cumplimiento de las promesas que ellos obtuvieron, nada de esto les habría asegurado lo que todo ser humano que ha visto la luz del día y cuyos pies han tocado este planeta que el Señor creó necesitaba: salvación. Amén. Amén. Salvación en Cristo Jesús. Nada de los cumplimientos que vemos en medio de la confianza que tuvieron en Dios realmente se refiere a la promesa principal en la que ellos confiaron, en esa promesa mesiánica en Cristo Jesús, que les aseguró una patria celestial, una patria celestial en unidad con Dios. Sin Cristo Jesús, sin su vida, sin su obediencia, sin su sacrificio expiatorio, sin su resurrección, la vida eterna no sería posible. Hermanos, a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de la certeza de lo que se espera. Amén. Del cumplimiento de la promesa mesiánica. En eso se fundamenta la fe bíblica, en eso se fundamenta la fe salvadora, en la vida eterna, en Cristo Jesús y en su obra redentora. La fe, hermanos, no es la intensidad con la que yo deseo algo. Cuando éramos niños y hablábamos como niños y veíamos que había una persona que contra viento y marea decía: no, yo creo, decía, esa persona tiene una fe fuerte, tiene el don de la fe, porque aunque todo se opusiera, creía que eso iba a suceder. Es más, nos aterramos porque veíamos que lo que tanto había deseado se había cumplido. Hermano, así se hubieran cumplido las maravillas y lo imposible, eso no sería nada, tan solo sería ceniza si la fe, la certeza de lo que se espera, la verdadera fe en Cristo Jesús no se hubiera mantenido o no se mantiene. Hermanos, a esto se refiere
el escritor bíblico, la palabra del Señor cuando está hablando de la fe. La confianza en el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La fe, amados hermanos, tampoco es un poder interno que hace que las cosas sucedan. Usted se puede dar cuenta si prende su canal, que Dios lo perdone, pero si usted prende un canal cristiano y usted ve que esas personas están supuestamente haciendo grandes milagros y prodigios, que no me cabe la menor duda que algunos de ellos están haciendo, lo que no sabemos es con qué poder. Muchas personas infantilmente piensan que esa persona tiene una fe tan grande que hace un poder interno tan grande que hace, que genera que las cosas sucedan. Finalmente es como si hubiesen creído la mentira que Satanás le dijo al hombre en el Edén. Seréis como Dios. La fe, amados hermanos, no es una gran confianza de que Dios me va a dar lo que yo quiero, porque el único soberano es Él. Amén. No yo. La fe es una plena confianza en Cristo Jesús. Amén. Y su salvación. Así es. La fe es estar seguros que lo que esperamos, la vida eterna en Cristo Jesús, es ciertísima. La fe es una convicción en aquello que todavía no hemos visto, pero que tenemos la plena certeza por el testimonio de las Escrituras que así será. Hermanos, ¿qué es la fe? La gente se aterra cuando ve que un creyente, sin importar si tiene una formación en las Escrituras, puede tener una fe incipiente, ve que un creyente vive circunstancias adversas. Porque de acuerdo a lo que ellos han definido como fe, la única conclusión a la que llegan es que ese pobre miserable no tiene fe. Amados hermanos, pero eso es torcer la revelación de la palabra del Señor. Porque aunque esa persona tan solo lleve unos cuantas horas en el Evangelio y ha creído y ha confiado en que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado y que se entregó por Él para perdón de sus pecados, esa persona ya tiene asegurado lo que espera, aunque no lo vea. Así es. Por eso, cuando las personas viven esos tipos de circunstancias difíciles, la gente empieza a patinar porque no tiene claro el concepto de lo que es la fe. Hace unos meses atrás, posiblemente 2 meses, en la panadería de Pasopam entraron unos hombres y mataron a una persona de una congregación que conocemos. Entonces, las explicaciones van desde un punto hasta el otro punto del no poder comprender. La fe, entonces, ¿qué sucedió con su fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Para qué le sirvió su fe? Mis amados hermanos, si él confiaba en Cristo Jesús, no importa que hayan matado su cuerpo, porque la fe le asegura, es la certeza de lo que él esperaba. Posiblemente ni se dio cuenta de los tiros, pero si había confiado, si él había confiado, si tenía la certeza,
si él tenía la convicción de lo que se esperaba, aunque no lo hubiera visto, amados hermanos, por esa fe que Dios mismo da, amados hermanos, en la patria celestial, Él está allá. Amén. Por eso cuando las personas empiezan a pensar que les hace falta fe para generar las cosas que desean, están pensando en las cenizas frente a la gloria de Dios. Yes. Y entonces, cuando el escritor de Hebreos nos dice, por tanto nosotros también, ya sabemos a qué está hablando, ¿cierto? Así es. Por tanto nosotros también, es la exhortación que Él nos hace a vivir una vida plenamente confiados en Dios, como el testimonio que dan aquellas personas que vivieron en el Antiguo Testamento y que aunque no vieron el cumplimiento de la promesa, aunque con sus ojos no vieron el cumplimiento de la promesa, la Escritura nos muestra que fue una disposición de Dios para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros, lo cual no quiere decir que ellos no fueron perfeccionados. Siempre se brota esta pregunta de ¿y cómo fueron salvos los creyentes en el Antiguo Testamento? Los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvos de la única manera en que un creyente puede ser salvo: en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Y lo fueron manifestando a través de la historia bíblica de una manera más rudimentaria, al obedecer lo que el Señor instituía, no como quien cumplía lo que el Señor instituía, sino como aquel que confiaba en Dios. Amén. Y después, cuando la promesa mesiánica fue creciendo, aunque la vemos en Génesis, en el protoevangelio, entonces fueron teniendo más claro de que había un Salvador, un Mesías que el Señor habría de enviar. Siempre estaba esa expectativa. Amados hermanos, entonces cuando ya leemos Hebreos capítulo 12, el inicio en el versículo 2, por tanto, nosotros también ya sabemos de qué estamos hablando, y continuemos entonces. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son esos testigos? Pues, amados hermanos, esos testigos son todos aquellos que acabamos de mencionar, que depositaron una plena confianza en Dios y su salvación, aunque no lograron ver el cumplimiento de la promesa, Cristo Jesús. Ellos son los testigos. Ahora, de alguna manera también lo son las personas que nos rodean, pero el escritor bíblico específicamente está hablando de esos testigos que nosotros tenemos en Hebreos capítulo 11. Es una multitud, por eso dice una nube, una gran nube de testigos. Es una multitud de hombres y mujeres creyentes que dan testimonio de que sí podemos confiar en Dios. Es una gran nube de testigos que de alguna manera nos hablan a nosotros en nuestra vida diaria y que nos dicen, no hay excusas, no hay salvedades. Esos hombres y mujeres confiaron en Dios en medio de todo tipo de circunstancias. Hay una gran nube de testigos, dice Hebreos capítulo 2, una multitud que no solo está atenta, sino que nos alienta con el testimonio que nosotros tenemos en la Escritura a que confiemos en el Señor, también como ellos lo hicieron, como un regalo de Dios. Porque la fe no es algo que brote del ser humano que está muerto en delitos y pecados. Recuerda que Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice
que es un ¿qué? Un don de Dios que nos ha sido dado y que proviene de Dios. Es un regalo para que nadie se gloríe. Así que esa gran nube de testigos que da testimonio y que también nos alienta con lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, nos muestra también que no hay excusa alguna. Pastor, es que yo no pude resistirme a la tentación y caí en adulterio. Esa cuestión de que caí en adulterio. Mi hermano, pues allí dentro de ese gran escenario se levanta José. José, que tal vez en condiciones más difíciles, con la que era su ama y que posiblemente tenía en su mano la vida de José, José huyó del adulterio y de la fornicación. Pastor, es que yo después de esa caída, yo no me he podido levantar y siento como una gran barrera para con Dios. Las cosas no han sido igual. Y se levanta dentro de esa multitud, de esa gran nube de testigos, se levanta David. David, que se postró delante de Dios, que reconoció su pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, y que fue restablecido. Y en medio de esa comunión con Dios escribe un salmo maravilloso como el 51. Allí se levanta también un testigo. Pastor, es que yo ya soy muy viejito para cambiar la vida que yo ya llevo. Ahí está Abraham, que en una tierra en la que él ya estaba, su tierra donde nació y tenía todo establecido, ante la sola voz de Dios, de un Dios que no conoce, pero que sabe que le habló, sale y deja todo atrás. Pastor, es que yo soy una mujer sola y sin recursos. Y desde ese mismo escenario se levanta aquella viuda que honra al Señor con 2 blancas, 2 pequeñas monedas. Es que yo no soy bueno para expresarme. Y también se levanta dentro de esa gran nube de testigos Moisés. Es que yo soy muy joven. Y se levanta Timoteo, una gran nube de testigos que no nos permite darnos excusas en cuanto a la fe. Amén. La confianza en Cristo Jesús, saber de que Dios ya lo dio todo y que ahora entonces somos invitados, como dice Hebreos capítulo 12, a vivir una vida con esa certidumbre en nuestro ser. Así es. ¿Cómo vivir? Continúa diciendo el versículo 1. Dice, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado. Y del pecado. Diga conmigo, pecado. Pecado. Suena medieval en estos tiempos. Pero el pecado ha sido pecado siempre. Sí, así es. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreos? Está usando una metáfora. Una metáfora que era conocida tanto para las personas en ese tiempo, para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es esa metáfora? Una competencia deportiva. Una competencia deportiva en donde hay unos testigos y donde nosotros debemos vivir la vida de acuerdo a todo lo que ha sido expuesto en Hebreos 11 y lo que significa la fe, y que para nosotros ya está claro. Y nos dice, despojémonos de todo peso. Y ahí hay mucho para mí. Hay mucho que se convierte para el creyente en un peso. La cristiandad, la verdadera iglesia de Cristo, siempre ha sabido que es peregrina en medio de esta vida. Un gran equipaje frena al creyente. Así es. Cuando se empiezan a echar
raíces más allá de lo que conviene en este mundo que pasará, se tiene cada vez más un equipaje grande, un equipaje al que nosotros prestamos demasiada atención y que hace que nosotros corramos esta carrera en Cristo Jesús pesadamente, sin que podamos avanzar lo que deberíamos estar avanzando. El peso de tu título, el peso de tus reconocimientos, el peso de lo que piensas sobre ti mismo. Tantas cosas que nos invita cuando dice despojémonos de todo peso. Pero además de eso es más explícito y nos dice, ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia. Amados hermanos, este gran mal se ve en la iglesia de Cristo hoy. El creyente vive vidas de pecado. ¿Podrá ser creyente? Bueno, esa respuesta se lo dejamos a los teólogos, Pastor Pablo Andrés, las personas que están en la licenciatura, al testimonio de las Escrituras. Pero las Escrituras dicen que una persona que es practicante del pecado puede tener conocimiento de la Escritura más creyente. Del pecado, hermanos, del pecado que nos asedia. Y la lista del pecado para el creyente contemporáneo cada vez se va haciendo más pequeña. El pecado nos asedia, hermanos. Hay un texto, Génesis capítulo 4. No vaya allí, si quiere lo puede señalar, porque se lo voy a leer de una versión internacional porque se entiende mucho mejor. Génesis 4, 6 al 7, que es cuando Dios le habla a Caín. Antes de que mate a su hermano, le dice lo siguiente, entiéndame, atiéndame. Mira lo que le dice. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Por supuesto que si estaba concibiendo en pecado no iba a estar gozoso, de ninguna manera. Le dice: si hicieras lo bueno, Dios se lo está diciendo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Qué tristeza tan grande, hermanos, que hayan creyentes que estén caminando la vida sin tener presente que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Menospreciando la bendita palabra de Dios, pensando que nosotros podemos transgredir el mandamiento de Dios y que no vendrá ninguna consecuencia a nuestra vida, teniendo una malformación de quién realmente es nuestro Dios santo, y que simplemente Él entenderá mi debilidad. Cada vez se hace más corta la lista de los pecados para el creyente. Hermanos, aún en el mismo culto que le rendimos a Dios, Dios no lo dejó al arbitrio del hombre para que viera cuál era la manera en que quería hacerlo. Nosotros vemos que Dios inspira, dirige y da estatutos en cuanto a cómo debe acercarse el Señor a Él. Con gran alegría, con gran gozo y con gran temor. Será una actitud de respeto, reverencia y temor
cuando te acercas al culto pantaloneteado y chancletudo? Hermano, es que usted ya se está volviendo legalista. En lo absoluto. Preséntate así a una entrevista de trabajo y te estás presentando delante de un hombre. Por Dios, la libertad que nos da Cristo no es libertinaje. Así es. Si fallas en lo pequeño, tropezarás en las grandes acechanzas del pecado para tu vida. Encontramos un sinfín de listados acerca de pecado que tú puedes buscar en la palabra del Señor. Leamos uno, Colosenses 3, 8 al 9. Dice, ¿estamos allí? Amén. Dice, pero ahora abandonen, miren, es en la misma línea, las mismas expresiones, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Busca los listados de todo aquello de lo que nos debemos despojar y pídele al Señor que te permita observarlos para darle a Él gloria con tu propia vida. Y termina diciendo el versículo 1 de Hebreos 12: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto, amados hermanos, es ni más ni menos que una invitación a que nosotros vivamos una vida cristiana en santificación. En santificación. Amén. Corramos con paciencia. Se requiere de nuestra parte una convicción para caminar la vida como Dios quiere. Por eso, la metáfora de la carrera, la metáfora de esos deportes que nosotros también conocemos, de quien se esfuerza, es perfecta para nuestra vida. Debemos esforzarnos en vivir la vida en santidad, la santificación, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así es. No porque lo que hagamos nos abrirá las puertas de los cielos, sino porque lo que hacemos muestra claramente nuestra nueva naturaleza. Amén. Santificación, esfuerzo, con paciencia. Dice con paciencia, también nos da una perspectiva más allá. Con paciencia se refiere a que esto es un largo trecho. Mientras la vida dure. Por eso Pablo se expresa: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién en una carrera se hace un lado a ver el pajarito que pasó? Hermanos, la vida cristiana, la vida de santificación requiere que avancemos. Quien se detiene en su avance retrocede. Yo le pido a Dios que me cierre la boca, y creo que Él me ha dado muchísimo tacto, pero en mi corazón me duele cuando una persona está aquí presente. Si esto fuera la misa romana, perfecto. Por tu presencia el rito mismo tiene poder. La iglesia es la que administra la gracia de Dios a través de los sacramentos, cosa que no está aquí.
Pero estar presente en este santo lugar, todo es santo, pero en este lugar donde nos congregamos, una actitud que no sea una plena conciencia de adorar al Señor y en la búsqueda de que nos fortalezca y nos capacite para correr la vida en este largo trecho mientras ella dure. Que podamos decir, este cuerpo se está desgastando, pero no así mi espíritu. Amén. Pero no así mi espíritu. A eso es a lo que nos está invitando. Por tanto, nosotros también. Y esa invitación, como se pueden dar cuenta, no paró el tema de la fe que se venía desarrollando en el 11. Todo lo contrario, es la aplicación práctica lo que nos invita para nuestra vida. Amén. Por eso el versículo 2 dice, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús. Y lo puedes seguir viendo como aquella carrera. Puestos los ojos en Jesús como la meta. Puestos los ojos en Jesús para imitar. Puestos los ojos en Jesús para que me dé ánimo. Puestos los ojos en Jesús para que Él me capacite para seguir adelante. Puestos los ojos en Jesús. Y dice algo del Señor que es el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta, hermano, por qué nosotros debemos defender lo que estos hombres de Dios, por la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, los reformadores recobraron en el siglo XVI? El verdadero concepto de la fe. Amén. Hermanos, es una abominación lo que escuchamos. Nosotros tenemos que ser un baluarte de la verdad. Esta es la fe. Pueda que no se me cumpla lo que yo deseo. Pueda que aquello que tanto anhelaba, aunque no estaba mal delante de Dios, no se dé. Es más, pueda que mi vida sea contraria a una vida de adversidad. Pero yo estoy seguro en Cristo Jesús. Amén. Una certeza de lo que estoy esperando. Una convicción aún de lo que no veo, pero que veré. Amén. Esa es la fe, mis hermanos. Lo otro es una caricatura. Una herencia de la nueva era y de todo tipo de abominaciones que se ha mezclado al interior de la iglesia. El cual, por el gozo puesto delante de él, está hablando del Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero muchas personas en su concepto de fe simplemente ven que las cosas no se le dan y entonces hay un gran desánimo. Cristo siempre tuvo presente la cruz. Amén. Y no desfalleció. Y fue algo difícil para él, el justo, el santo. Algunos hacen énfasis en que la cruz tiene que ver con el dolor físico, y por supuesto que hubo un gran dolor físico. Pero la gran dificultad de la cruz es que el santo iba a ser hecho maldición por su Padre. Su Padre cargó en él todas nuestras inmundicias. Y aún sabiendo lo que tenía por delante, con gozo caminó, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto mismo, mis hermanos, esto es la fe. Cuando alguien te pregunte, ¿qué es la fe? Tú podrás decirle, es una confianza plena en el Señor, con un conocimiento certero y verdadero de la promesa de Dios, Cristo Jesús, vida eterna para los que creen. Esa es la fe, mis hermanos. Amén. Esa es la fe.
no la intensidad con la que se desea algo, no un poder interno que hace que las cosas sucedan, no una gran confianza de que el Señor me va a conceder lo que deseo, no creer tanto en algo que hasta el final se cumple. Esta es la fe. Y quiero cerrar leyendo algo que hace poco leí en un libro que se llama La fe que mueve montañas, de Les Thompson, un hombre que hace poco murió, un hombre de Dios. Y dice así, abro comillas, dice: la fe es esa virtud divina que Dios nos ha dado para que podamos creerle, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y tiene el resultado práctico de incentivarnos a vivir para Dios y llevarnos, no importa los obstáculos, por medio de Cristo al cielo prometido. Amén. Amén.